Hola, ¿qué tal? Les saluda Eberto Cano Plata. Bienvenidos a un episodio más de A Mexican Podcast, donde hablamos de las cosas que realmente importan. El día de hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero Juan Carlos Núñez Armas, un destacado político mexiquense, quien viene a compartirnos sus experiencias y sus pronósticos para el futuro del Estado de México. Bienvenidos. En la política hay trayectorias que se cuentan en cargos y otras que se cuentan en propósito. Hay personas que transitan la vida pública como un espacio de poder y otras que la viven como una responsabilidad ética, humana y profundamente territorial. Juan Carlos Núñez Armas pertenece a esta segunda categoría. Ingeniero civil, maestro en administración pública, especialista en políticas públicas y servidor público con más de 3 décadas de experiencia. Ha sido parte activa en la transformación política del Estado de México, presidente municipal de Toluca, diputado federal, diputado local, dirigente estatal, coordinador parlamentario, académico y formador de nuevos liderazgos. Pero más allá de su currículum rico y extenso, su historia habla de algo mayor, de la convicción de que gobernar es estar cerca, de que las ciudades no se administran desde un escritorio, sino escuchando a la gente, y de que la vida pública solo se justifica cuando mejora la vida cotidiana de las personas. Hoy conversaremos sobre el liderazgo político, sobre la construcción de ciudad, sobre el papel de la juventud en la democracia y sobre las lecciones que deja una vida dedicada al servicio. Estás escuchando A Mexican Podcast, la columna política donde miramos la política desde otro lugar, no desde el conflicto, sino desde la conciencia. ¡Bienvenidos! Juan Carlos, bienvenido aquí a las instalaciones de la Universidad UM. Aquí es la sede de nuestro medio, A Mexican Podcast. Sé muy bienvenido, para nosotros es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Eres un perfil bastante conocido para las personas que hemos investigado, estudiado un poco de política, sobre todo aquí del Valle de Toluca, y créeme que para nosotros es un gran honor tener un perfil como el tuyo. Bienvenido. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y yo encantado siempre tener la oportunidad de regresar al ambiente universitario a platicar con todos los jóvenes y con todo el público. Será siempre muy agradable. Bueno, pues, ¿qué te parece si para comenzar nos podrías platicar un poquito de quién es Juan Carlos Núñez Armas? Bueno, yo soy un originario de un lugar que se llama Marabatío, Michoacán. Ahí nací en 1964. Ocupo el lugar número 12 de 17 en mi familia. Es una comunidad rural, más o menos unos 14 kilómetros de la cabecera municipal, que es Marabatío. Y inquieto siempre por la actividad pública. Llego a Toluca a estudiar aquí en la preparatoria número 1, Adolfo López Mateos, en la cual fui consejero alumno. Y me invitaron a escuchar un día a Pablo Emilio Madero, que era candidato del PAN a la presidencia de la República, y me enamoro de las ideas que él transfiere, que va realizando. Estudié en la Facultad de Ingeniería, mis compañeros en la Facultad de Ingeniería decían que iba a ser el único ingeniero en política que existía. Cuando salgo de la universidad, soy regidor del municipio de Toluca, del Partido Acción Nacional, el más joven a los 26 años. Sé que a los 26 años hay ya una historia que contar para muchos jóvenes que seguramente nos están escuchando, pero para ese entonces, en 1991, pues era muy joven todavía, y en ese sentido era además coordinador de los regidores en todo el estado a los 26 años. ¿El regidor más joven era el coordinador de los regidores? El coordinador de los regidores. Padre, sí. Y además me tocó una etapa muy bonita que fue la representación del PAN en el instituto, en el Registro Federal de Electores, que se encargaba de realizar y de hacer todo el proceso de las credenciales para votar. Yo sé que muchas personas no se acordarán, pero primero pues había una credencial, un registro que era una credencial verde, pasamos una cafecita, luego pasamos una naranja, y el proceso de la naranja a tener una credencial con fotografía me tocó representar a nivel estatal al Partido Acción Nacional. Y se emplea por primera vez esa credencial en 1993 en una elección de gobernador en todo el país. Era como un ensayo por el grado de avance que tenía el Estado de México. Entonces, muy orgulloso en esa representación. Entonces, mi vida era la representación electoral. Luego me dieron la oportunidad de ser secretario de organización del partido, también muy joven para lo que se estilaba. Y me tocó establecer muchos comités municipales que no existían en el Partido Acción Nacional. Y bueno, me toca
conocer a Manuel de Jesús Cloutier en 1988 Ujú. y me enamoro también de la idea que él proponía a este país y decido quedarme en el PAN prácticamente de tiempo completo y me toca, yo diría, si alguna palabra me había de definir, soy un enamorado del bien común. Me fascinan las causas sociales, me fascina este conjunto de condiciones materiales y espirituales que cada persona necesita para poder desarrollarse plenamente. De esa forma me convierto después en diputado local en 1996, la primera legislatura donde ningún partido tiene mayoría, todos son minorías y entonces pues me tocó, digamos, 3 etapas. Una que era ser totalmente opositor cuando era regidor, Ujú. una que era diputado donde nadie tenía mayoría, a ser presidente municipal, el primero del cambio aquí en Toluca en el año 2000 como presidente municipal. Después fui diputado federal y regreso a ser diputado local, pues ahora con la responsabilidad de ser además coordinador de mi grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política. Y finalmente me invita Felipe Calderón a ser parte de su gobierno en la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Entonces, pues ese es en pocas palabras, ese es algo de mi vida. Qué gran resumen, ¿eh? Muy completo y sobre todo puntual el resumen. Quería preguntarte, nos comentabas que fue en la Prepa 1 donde escuchaste por primera vez o tuviste el acercamiento Sí, y lo que te inspiró a formar parte de la vida pública. sí. ¿Recuerdas exactamente o más o menos cuáles fueron las palabras que te inspiraron y qué sentiste realmente al escucharlas? Mira, yo creo que a veces el germen de la política lo trae uno ya inmerso casi de nacimiento. Sí, claro. Me tocaba ver algunas cosas que impactaban mi vida fundamentalmente. Afortunadamente, no obstante el número de personas que éramos en la familia, yo tuve la desfortuna de que mi madre falleciera cuando yo tenía como año y medio más o menos, Ujú. y pasé a vivir con unos tíos a los que siempre he considerado como mis padres. Pero ahí me tocaba ver circunstancias bien difíciles, de que no faltaba lo necesario en la casa, pero en la de algunos de mis amigos, de los vecinos, de las comunidades a que visitaban mis tíos que se dedicaban a la compra-venta de maíz, las condiciones eran muy difíciles de sobrevivencia, de no tener lo necesario, de sufrir diario. Y eso como que te va marcando en la historia de que yo tengo que hacer algo. Por supuesto, me dolía mucho, sobre todo la discriminación de que existía. Sé que es raro, pero era una discriminación incluso ahí de la comunidad donde somos. Se discriminaba mucho a los indígenas de zona indígena, sin que fueran estrictamente indígenas, pero así se les tildaba de alguna manera. Ujú. Entonces, lo va marcando uno. Sí, recuerdo una causa, casi fue accidental. Para ese año me hubiera dado lo mismo ser representante de casilla, pues del PRI, del PPS, del Frente Cardenista, del MC, del Partido Comunista era. El Partido Comunista Mexicano, ¿no? No Sí. se confunda con el de ahora. Sí, no, Y en ese sentido, me invitaron, yo era consejero alumno, decía, a escuchar a Pablo Emilio Madero. Me llamó la atención. Me dijeron al llegar, no, pues no, se canceló. Ah, bueno, pues, pero no, era ya de entrada una estrategia para que existieran pocos universitarios. Sin embargo, sí lo escuché, porque me quedé otro rato, me escuché, fui representante de casilla y me impactó algo que para mí va a ser contundente. Ajá. En la casilla yo todo lo que vi estuvo bien, no tenía 18 años, yo todo lo que vi estuvo bien. Pero al término de contar las boletas, llegó un auxiliar de la comisión electoral, que así se llamaba, y a su vez, que recuerdo todavía a su rostro, pero traía en una chamarra de piel negra, además, Ajá. un fajo de boletas, y quería que se contara. Y la verdad es que estuvo muy tensa la situación, llegar casi a punto de los golpes, y pues la indignación, donde yo decía, pues es que el PRI no necesita hacer este tipo de cosas, había ganado, según yo, de lo que yo ahí vi en la casilla, todo Ya bien. habían ganado. Pero, y más o menos recuerdo los números que el PAN había sacado como 60 votos y 180 el PRI más o menos. Ujú. Pero O sea, pues, las triple. boletas que traía eran todas un rollito. Y dice, pero a ver, de aquí todas estaban en cuadritos, no había rollos, o sea, y ya habíamos contado, no había más boletas. Ujú. Bueno, pues la verdad muy tensa la situación y me causó tal indignación que llegué pues todavía así al calor de los golpes, todavía con el coraje
al PAN y les dije, pues aquí está mi acta, pero fíjate que me indignó esto. Y ahí lo que sucedió fue que dijeron, bueno, pues es que fíjate que de las casillas que teníamos solamente tuvimos representación en 60 casillas, de casi 200 casillas que existían. Y decidí por eso pues ayudarles ahí de alguna manera. Pero eso marca mi vida de alguna manera para buscar qué era la necesidad que había un pueblo que sufría, que padecía y sobre todo un gobierno que no escuchaba, como ahora también lo tenemos de nueva cuenta. Sí, claro. Entonces podemos decir que lo que te inspira desde que tú estás allá en Michoacán a buscar mejores condiciones es la búsqueda del bien común. De mejores condiciones de vida, del bien común. Sí. El bien común debemos entenderlo como el conjunto de condiciones materiales y espirituales que te ayuda a cada persona para que pueda desarrollarse plenamente. Materiales porque necesitamos a veces la vestimenta, el alimento, donde vivir, pero también espirituales porque no sería suficiente lo material. Necesitamos condiciones espirituales como pueda ser la misma religión, como pueda ser el arte, como pueda ser el amor, o como puede ser la política o la filosofía. Cada una de estas cosas en conjunto con las condiciones materiales y espirituales entiendo yo, que nos ayuda a ser mejores personas. A eso es a lo que le apostamos. Sí, definitivamente. Porque tiene que ser todo un círculo virtuoso en la vida. Si no, pues estamos careciendo de unas cosas que son súper básicas, ¿no? Estábamos hablando de que tu primer posición pública, por así decirlo, ya de elección popular fue la regiduría, ¿no? La regiduría, sí. La regiduría, pues, es como que el primer escalón en la vida pública. Claro. Y la política municipal, pues, es la política más cercana a la gente. ¿Qué pudiste aprender en esa etapa de la regiduría de la gente de Toluca? Bueno, en primer lugar, fíjate que yo creo mucho en la preparación, en la necesidad de preparación. Decía Pauster que las oportunidades solamente se le presentan a quien está preparado. Y de eso creo mucho. Yo antes de ser regidor fui casi 5 años auxiliar de los regidores que tenía el PAN en Toluca. Y ahí fui aprendiendo. Ayer justamente tuve la oportunidad de saludar a Agustín Gasca, el expresidente, y fue la primera vez que él era presidente municipal y yo justamente me dirigí a él. Y me dijo, ¿y qué hace por aquí? Me decía un joven, pues apenas si tenía los 19 años. Y yo le decía, pues aquí aprendiendo a ser presidente municipal. Y esa era pues una osadía de respuesta y un atrevimiento de mi parte, pero estaba aprendiendo a ser presidente municipal. Entonces creo mucho en la preparación. Aprendí de Toluca la diversidad de dos mundos, casi. De un mundo, y así debo señalarlo, pero había un grupo social y económica que era una élite muy cerrada. Pero había un pueblo que tenía poco contacto con este primer mundo, pero que necesitaba muchas más condiciones para salir adelante. Y me refiero sobre todo pues, a la parte indígena. Debo señalar una anécdota en mi vida que también marcó mucho eso que yo señalo. Fíjate que mi hermano mayor, que en gloria de Dios esté, él era sacerdote diocesano y los domingos iba a celebrar a San Pablo Autópan. Y yo le ayudaba los domingos y yendo a la celebración, me tocó ver directamente cómo un hombre golpeaba a una mujer en la carretera y se detuvo mi hermano y con sotana y todo, pues intenta detenerlo y le dice, oye, no lo golpees. Y la respuesta de la mujer fue impactante para mí. Déjelo, padrecito, es mi esposo y me lo merezco. Entonces yo decía, caray, qué mundo tan diferente de alguna manera. En el que cree que eso merece, ¿no? De que se merece la golpiza que le estaba dando, porque además estaba en el suelo y le estaba dando con ganas, ¿no? Y caray, pues lo que haya hecho no se merecía un trato así. Pero esos eran dos mundos diferentes, ¿no? Y uno acostumbrado pues, un poco más a saludar a todo el mundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí la gente era más retraída, más cerrada de alguna manera, ¿no? De hecho, alguna vez me van a comentar, oye, pues dicen que en Toluca la gente es muy fría. ¿Cómo lo hiciste para ganar? Y yo dije, pues muy fácil, los hice reír, ¿no? Claro. Los hice reír y con eso fue suficiente para que se animaran, ¿no? Sí, porque además,
Hoy en día la gente de Toluca sigue siendo muy cerrada y muy fría, pero en ese entonces lo era muchísimo más. Entonces, pues yo me imagino que sí te costó bastante trabajo irte abriendo camino, ¿no crees? Sí, adaptándose paulatinamente, ¿no? Adaptándose. Yo creo que, fíjate que una vez, otra anécdota que les transfiero, cuando estaba en la prepa 1, yo tenía pues casi 60 compañeros en la prepa 1, y un maestro que me daba nociones de derecho positivo mexicano, dijo, pues órale, mira, resulta que ustedes tienen todos los recursos, toda la escuela, y viene otro de otro estado, y les va mejor en la escuela. Y decía, ¿y por qué es eso? Decía, mira, decía el mismo profesor, cuando uno deja su tierra, cuando uno deja el lugar de origen y va a otra comunidad, a donde llega, está dispuesto a dejarlo todo. Y solamente la única opción que tiene es que le vaya bien. Por lo tanto, tiene que esforzarse a trabajar, a estudiar, porque no tiene otro camino. No, o te va bien o te va bien. Y te va bien o te va bien. Y yo creo mucho en eso, que muchas necesidades de personas que necesitan salir adelante, es como hoy los jóvenes. Yo creo que están viendo canceladas oportunidades en su vida, laboral en primer lugar, incluso de estudio. Antes, yo debo decir que cuando uno sabía que tenía que estudiar, porque si uno estudiaba, casi el terminar una licenciatura, tenía la posibilidad de convertirse ya en resolver su vida. Hoy hay muchos jóvenes que lamentablemente, y se ha incrementado la matrícula en muchas universidades, sobre todo estas últimas que acaba de crear el gobierno, donde al no existir una política pública de empleo cuando sales de la universidad, lo que te encuentras es que te tienes que ir al subempleo o que no encuentras el trabajo que tú necesitas por el cual te desarrollaste. Esas oportunidades hoy viven una dificultad muy seria los jóvenes en lo particular. Estamos creando muchísimos profesionistas, pero no hay suficiente mercado. Todos. Entonces, pues está devaluando también el valor del trabajo humano. En ese sentido, porque cada vez van a pagar menos porque siempre hay una persona que va a estar dispuesta a hacerlo por menos. Claro. ¿No crees? Sí. Entonces eso ya nos está complicando bastante la situación. Además de que en mi percepción, muy personal quiero aclararlo, considero que no todas las personas deben de estudiar la universidad. No todas las personas están hechas para la universidad y la universidad tampoco está hecha para todas las personas. Hay muchas artes, muchos oficios que son igualmente importantes y que son también oficios que dignifican al trabajo, que dignifican al hombre, porque trabajar dignifica al hombre. No importa en lo que lo hagas, siempre y cuando trabajes y lo hagas bien, eso te va a dignificar. Entonces no es necesario también, nos han vendido la idea de que todos tenemos que tener carreras universitarias y yo no veo que sea ese camino. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo. Fíjate que cuando yo estudiaba en la Facultad de Ingeniería, había muchos compañeros, pues yo cuando entramos éramos como en el primer semestre como 260 y salimos 14, es decir, la deserción estaba enorme. Pero entonces, ¿qué alternativa tenían mis compañeros que se quedaban a la mitad? Una de las propuestas que hicimos nosotros como generación a la hora de dejar la escuela fue la necesidad de crear carreras técnicas. Por ejemplo, técnico en construcción, en mecánica de suelos. Definitivamente. En topografía, es decir, porque de repente encontró un topógrafo, híjole, había que importarlo desde, de lo que antes era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero había que importarlo. Mecánica de suelos eran especialistas así que de personas que se habían hecho en el campo, pero no había una institución educativa que les pudiera dar. Entonces me parece que todo el mundo necesita una serie de variación. Fíjate que una de las cosas que me tocó hacer, afortunadamente, en la Secretaría del Trabajo era eso. Es una orientación del mercado. De tal manera que en el portal laboral de la Secretaría del Trabajo tú podías encontrar directamente qué quiero estudiar, para qué soy bueno y cuánto pagan. Había que responder esas 3 preguntas. Y de esas 3 preguntas entonces resultaba que dices, oye, pues sí me gusta esto, pero soy malísimo. O eso que quiero estudiar, pues no pagan bien, ¿no? Sí, entonces era una orientación hacia el mercado sobre todo. Sí, y entonces vas encontrando, decir, bueno, a lo mejor tengo otra alternativa diferente, tengo diversas dinámicas que puedo tener para que me vaya mejor y pueda desempeñarme en lo que soy bueno, en lo que pagan mejor y cada una de estas cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Vamos a regresar un poquito al tema de la política. Cuando tú te conviertes en presidente municipal de Toluca, en México estábamos viviendo un cambio, pues, sin precedentes en ese momento. Estábamos viviendo un hartazgo
de un gobierno que tenía muchísimos años en el poder. Claro. Entonces, ¿cómo es que llegas? ¿Cuál fue la experiencia y qué anécdotas nos podrías comentar sobre cómo llegas a ser el primer presidente municipal, me parece, ¿verdad? Sí, Panista de la capital del estado más importante del país. claro. ¿Y qué significó eso para el panismo en general? Bueno, en primer lugar, vas creando conciencia de que sí se puede, A mí me tocó ya ser coordinador, lo puedo decir, en 1999, de la campaña más exitosa que hasta el momento haya desempeñado el Partido Acción Nacional. Uh-huh. Ciertamente debo señalar, regresando a lo que yo te decía de la preparación, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiar en la Universidad Iberoamericana en un diplomado de Administración Pública, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en el ITAM, que fue justamente un diplomado en Mercadotecnia Política. Y entonces, pues era pasar de la teoría a la práctica. Y esa campaña de 1999, que compitió José Luis Durán contra Arturo Montiel, Uh-huh. pues estuvo muy cerca el Partido Acción Nacional de ganar. Yo diría que legítimamente, moralmente lo ganamos, pero bueno, había fallas que no pudimos demostrar en su momento. Pero eso te va dando una formación de cómo sí se pueden hacer las cosas. Yo Uh-huh. creo en la innovación pública y en la innovación de las políticas de lo que se hacía. Entonces, llegar a una institución como era el PAN y encontrarse que vamos a hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Y encontrarse con un choque de mis compañeros que tenían muchos años en el PAN que decían, oye, es que nunca hemos hecho eso. Bueno, pues hay que hacer otras cosas para ver si ahora sí nos resulta. Si porque estamos haciendo lo mismo, pues nunca vamos a... siempre que hemos hecho lo que tú me dices, siempre hemos perdido. Sí. Entonces hagamos otras cosas. Sí, claro. Y empezamos a hacer otras cosas diferentes. Y la verdad es que crecimos sustancialmente de manera muy significativa, ya para 1999, ganando Toluca, por ejemplo. Entonces había quien decía, y si me permites la anécdota chusca, pero decían, oye, es que te colgaste de la campaña de Vicente Fox. Y yo decía, no, pues yo creo que el que se colgó fue él, porque mira, él vino nomás 3 veces. Y yo estuve todos los días, durante 90 días, todos los días, él nomás vino 3 y con eso sacó más votos que yo. Sí. Es decir, no obstante que era una campaña federal y que la campaña estaba en todos los municipios, no se ganaron todos. Uh-huh. Se ganaron donde había un trabajo previo, donde había una dinámica social. Ciertamente, por supuesto que tú tienes que aprovechar las ventajas competitivas. ¿Qué es la ventaja competitiva? Para ese entonces, yo lo recuerdo muy bien, el PRI había sacado una campaña que se llamaba El Nuevo PRI, pero todos los candidatos de Toluca, todos eran los viejos priistas de siempre, ¿no? Era lo mismo. Eran lo mismo. Y entonces, pues yo, un joven, literal a la política, innovando cosas. ¿Qué edad tenías cuando fuiste presidente municipal? 36 años. Súper bien. Sí, 36 años. Pero innovando cosas en la política, en cómo se hacían. Por ejemplo, te diría, lo primero es que no había restricción por las campañas anticipadas, ¿no? Ajá, claro. Entonces yo empecé, digamos, mi dinámica fue ganar al interior del PAN, primero haciendo campaña hacia afuera y generando un panorama de que sí se podía ganar en ese sentido, como tal, que sí estabas a la altura del tú por tú, poder ganar. Y desde afuera convencer a los de adentro, ¿no? Claro, y pues para mí, fundamental. Bueno, también debo señalar el impulso de Vicente Fox, que ya lo conocía porque te decía que en la campaña 99 me tocó estar muy directo con él y en comunicación permanente de algunas actividades. Y fue una campaña muy irreverente la de Fox para la presidencia de la República también. Exacto. Fue muy diferente a todo lo que habíamos visto. Te podría decir que yo le decía, mi lema como coordinador de la campaña era, si no hay 99 para el PAN, no va a haber 2000 para Fox. Ah, sí, claro. Entonces éramos el antecedente más simbólico que teníamos en ese sentido. Sí. Y entonces, en ese sentido, tanto la dinámica que tenía la campaña presidencial con la de gobernador era constante. Decir, oye, ¿cómo van? ¿A dónde van? ¿Cuándo los acompaño? ¿Cuándo no? ¿Qué evento? Y era un impulso permanente con varios actores nacionales. El mismo Diego Fernández de Ceballos, el Cuarto de Guerra trabajando al 100%. Y perfiles muy diferentes, Diego Fernández de Ceballos a Vicente Fox. Claro. Perfiles muy diferentes, muy irreverente Vicente pero Fox. entonces vas aprendiendo de cosas, de lo que dice uno, de lo que dice el otro, cómo está el ánimo, cómo está el ambiente, y entonces pues me tocaba hacer
pues digamos, el portavoz del candidato con la campaña y con lo que sucedía con los personajes, con el mismo presidente nacional, en fin. En cada una de estas cosas, ir sentando las bases para traerlas aquí a Toluca y ponerlas en práctica. Te diría una cosa, nosotros en la zona norte del municipio, en esta zona indígena, era complicado poder entrar. Entonces empezamos al principio distribuyendo algunos insumos vegetales, recaudo básicamente, y al poco tiempo me dijeron, no, ¿sabes qué? Que no funciona. Mejor hay que vender pollo. Sí. Entonces era el pollo. Por decirte algo, la comunidad norte, no recuerdo los precios, no me lo crea, pero costaba como 60 pesos el kilo, por decir algo. Y entonces, pues nosotros lo llevamos a 32, lo compramos a 30 pesos, lo vendíamos a 32, y con eso iba el mensaje del pan. Entonces, pues por supuesto nos ganamos muchos adversarios alrededor, sí, claro. Pero la gente empezaba a tomar el pan. Duros. Sí, nos empezaba a tomar la propaganda del pan, a platicar del pan, qué era. Y era una actividad pues, autosustentable, diríamos sí, ahora, claro. ¿No? Pero nos permitía ir generando una dinámica de generar una estructura que no tenía el PAN, y generamos una estructura muy importante para poder enfrentar al proceso que se venía, cubriendo el 100% de las casillas, el activismo en todas las secciones electorales funcionando. Es decir, yo muy satisfecho, pues por supuesto, de esa campaña. Y debo recordar una anécdota que ese día, el 2 de julio, cuando yo escucho que primero sale Zedillo y después sale Vicente Fox a decir ganamos, yo dije, bueno, mi labor ya está cubierta. Pero justamente acababa de decirse eso cuando se escucha que el Instituto Electoral del Estado de México señala que se le cayó el sistema. Híjole, pues entonces era peor todavía. La sensación de que yo ya sabía que habíamos ganado por el conteo. Ya te lo sabes del conteo rápido y cómo estaban y cosas y por el estilo. Encuestas de salida, todo ese tipo de cosas. No teníamos encuestas de salida, pero sí teníamos un muestreo de saber qué había pasado en la elección. Yo hice. Tú ya sabías que habíamos ganado. Ya sabía que habíamos ganado, ¿no? Sí. Y en ese sentido de decir, oye, pues está peor saber que ganaste y que te la roben en la mesa. Entonces ya, pues, ¿cuál celebración? Vamos a juntar actas y vamos a la defensa legal en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya teníamos muy, muy claro el panorama de cómo se había dado, pero decir, bueno, pues finalmente mi misión se cumplió, que ganara Vicente Fox y que se ganara Toluca, aunque sabíamos que en la mesa iba a estar muy difícil la defensa, y lo único que nos quedaba era buscar en todo momento todas las actas, las cuales teníamos para demostrar nuestro triunfo en su caso de que así fuera. Finalmente se destensaron las cosas, y ya no hubo mayor problema. Ok, qué interesante. Te iba a comentar, de esos tiempos, de que el panismo tenía su arraigo fuerte, que incluso la gente decía que tenían el corazón azul y cosas así, al día de hoy, ¿cuántas personas que fueron tus compañeros de batalla en el PAN, hoy día continúan en el PAN? Mira, debo señalar también una anécdota. Un día, como 15 días antes, hubo varios compañeros del PRI que se sumaron a mi campaña, del PAN. En ese entonces había un partido que había, MC, que también había hecho, Ebrard había hecho su partido y se sumaban conmigo. Y vino Diego Fernández Ceballos y me dice, ¿cómo vas? Y eran 15 días antes, y le digo, bueno, pues mira, la verdad, 6 puntos abajo. Oye, ¿qué vas a hacer? Y le decía yo a Diego, que te digo que aquí en Toluca lo que sucede es que hay puro general. Aquí el que, como acostumbrado a ser gobernador, pues tenía el gobernador y el que era diputado, secretario de Estado, subsecretario, pero era una élite gubernamental que tenía. Y son puro general. Pero lo que no saben es que nosotros vamos por la infantería, vamos por el soldado, vamos por el que nunca le han saludado, por el que nunca han visto. Entonces vamos a ir por ellos. Por el que toca las puertas. Por el que toca las puertas y territorialmente. Pero no sabe que el general, que son los candidatos de ellos, porque se pasaban podían ver la historia, pero el que era diputado, se pasaba a ser secretario, y el que era secretario
era subsecretario, cosas de esas, de tal manera que era el mismo grupo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues encontrar la forma, cómo se podía dar, ¿no? Cómo se podía dar que ir mucho más a nivel de tierra y dejando pues lo que era el aire, por así ahora se le llama, pero dejar los medios de comunicación un tanto que ni siquiera teníamos dinero. Entonces había que ir con una campaña muy, muy austera, saludando por lo menos 500 personas diarias en su casa y viendo por lo menos a 2,000 personas por día, que era una meta enorme, con pequeñas reuniones y lloviendo, se caía al cielo, pero haciendo una campaña muy intensa. Significaba para mí un peso enorme. Déjame decirte que el pensamiento para mí era, mira, pues que me disculpe el presidente del partido, que me disculpe el presidente de la República, pero yo sé que si nosotros fuéramos un municipio allá perdido en el sur o en el norte del estado, iba a pasar desapercibido si ganábamos, si lo hacíamos bien o lo hacíamos mal. Es un mal gobierno en un municipio perdido, pero siendo la capital del estado, era pieza fundamental para poder aspirar a ser gobernador, tener un gobernador del PAN. Entonces, yo me voy a concentrar aquí en lo que estoy haciendo, en la presidencia municipal, con la gente que a mí me eligió, y no me voy a mover de Toluca. Y en ese sentido, significaba un gran peso en lo personal, pero un gran aliento, porque la gente quería hacer cosas, y cuando les convocábamos, por ejemplo, a hacer jornadas, había una actividad que se llamaba, por ejemplo, el presidente en tu colonia. La gente salía en las noches a escuchar. Había un programa que se llamaba Mano Amiga, donde era darle mantenimiento completito a la colonia. Y invitamos a la gente a que barriera, ¿no? A que barriera sus calles. Y salía la gente y barría y revisábamos documentación de establecimientos y pintábamos guarniciones y reparábamos las lámparas y el bache y le dábamos completo mantenimiento. Y la gente muy entusiasta. Pero lo involucraban a la gente. Siempre era fundamental. ¿Sí? Siempre era fundamental. Nosotros realizamos 996 giras, que si tú le descuentas los domingos, todos los días estuvimos en la calle. Estuvimos en la calle. Con programas, te decía, el presidente en tu colonia, que era pues en la noche, en las zonas urbanas, ¿cómo le haces? Pues había que estar. Y en el día, pues a darle mantenimiento a las calles. Había una que se llamaba el municipio en tu escuela. Cuando íbamos a una escuela, casi siempre es que le falta la lámpara y el vidrio y los baños y cosas de esas. Nosotros construimos 222 aulas, sin precedente en la historia de Toluca. Más de 2,500 obras. Y eso era impresionante para lo que se acostumbraba o se estilaba en Toluca. Haciendo obras tan importantes como todo lo que sería la rehabilitación de la Maquinita. Ahora puedes ver un gran desarrollo, pero atrás de los molinos estaba hasta un tiradero ahí, una calle. Y construyendo, se llama la Puerta del Cambio, así le pusimos en el municipio. Esta salida que está entre Alfredo del Mazo y Pino Suárez, es un puente hecho con recursos 100% municipales. Nosotros para... yo decía, ¿por dónde nos van a...? Pues por el dinero. Entonces, había que ser muy escrupulosos, transparentes en el manejo del dinero y buscar cómo se iba a obtener recursos. Y yo recibí un municipio con cerca de 650 y tantos millones de pesos en el primer año y lo entregamos con cerca de 1,200 millones de pesos de presupuesto. Es decir, había que haber el doble en 3 años. ¿Y de dónde salía? De recursos propios. Mira, por ejemplo, la pregunta es, bueno, mucho de la demanda que tienen los ciudadanos es porque no tienen trabajo. Bueno, ¿a qué se dedica la gente que no tiene trabajo? Sí. No, pues a la construcción. Bueno, pues a la construcción. Y empezamos a decir, a ver, vamos a construir. Vamos a facilitar las cosas para el que quiera construir. Lo que no tengo es agua. Si ustedes consiguen el agua, todos los permisos se darán por añadidura. Y eso nos llevó al municipio de Toluca a el primer lugar nacional en el facilitador de la vivienda, recibiendo un premio pues, a nivel en la presidencia de la República como el primer lugar nacional de facilitador de la vivienda. La Cámara de la Industria de la Vivienda, la CANAVI, nos dio ese primer lugar como facilitador de la vivienda. Y te diría, yo más o menos recibí unos 55,000 cuentas de predial
y lo entregamos en 118,000 cuentas de predial. ¿Por qué? Pues porque eran recursos propios. Sí. La recaudación propia. La recaudación y hacer cosas, pues facilitando. O sea, tú me quieres pagar predial, pues adelante, ¿no? Sí, ¿por qué no? Bienvenido. Y yo decía, bueno, regularizarlos. El regularizarlos, ¿no? Porque en 24 horas, si tú me decías, oye, yo tengo, bueno, pues aquí, bienvenido. Si tú me quieres pagar predial por la catedral, bienvenido. Nada más que te digo que esto no constituye reconocimiento de propiedad alguna. Exactamente. Pero en 24 horas yo te digo, si puedes o no. Y hacía un vuelo, hicimos la innovación, que en las políticas públicas será fundamental en toda la administración que me tocó realizar. El concepto fundamental se llamaba innovación pública, que les recomiendo, además de que doy clases de innovación pública en algunas ocasiones en la Anáhuac. Tiene que ver mucho. Por ejemplo, hicimos un vuelo estereoscópico, es decir, nos permitía ver en este vuelo especial para Toluca la altura, de tal forma que si tú tienes un predio de 200 metros, en esta aplicación yo puedo ver que tienes 2 o 3 niveles. Y yo decía, mira, pues aquí dice que tiene usted un predio, pero fíjese usted que son 3 niveles, de esos 200 metros que tiene, pues son 200 más de construcción. Claro. Entonces, si eso es así, pues yo le invito a que se regularice. No, si se regulariza, yo le quito a usted multas, recargos, actualizaciones, y usted llega y me empieza a pagar. No, pues es que déjeme ver. Bueno, nada más que si le hago la visita y le notifico, ya no voy a poderle descontar multas ni recargos. Bueno, pues de una vez le pago. Sí, exactamente. Y entonces era... y al ayuntamiento le conviene también eso, por supuesto, porque empieza a recibir ya un recurso con el que ya no contaba. ¿Estás de acuerdo en eso? Así es. Pero mira, volviendo un poquito a esta pregunta que te estaba haciendo, de por qué todas esas, o no todos claramente, pero muchos compañeros de batalla que eran de corazón azul, de sangre azul, ¿por qué ya no están en el PAN? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hace un líder político? ¿Qué define un líder político? ¿Y qué le hace cambiar de un partido a otro partido, aunque ese partido no represente ideologías? Porque entonces la política en México ya no es de ideologías, es de conveniencia, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando en este panorama político de México en el que la gente traiciona sus propias convicciones, traiciona su palabra, traiciona su honor y traiciona toda la lucha por la que había estado trabajando y se cambian de la nada? Sí, mira, la lucha ya ha dejado de ser ideológica. O mejor dicho, la ideología ha cambiado para hacerlo pragmático. La ideología es el poder, esté donde esté. Y si antes era en un partido, pues yo estoy donde está el poder. Y la ideología es lo de menos, la convicción es lo de menos en ese sentido. Y entonces, si quieres conocer realmente una persona, dale poder, cualquiera que éste sea. Ha sido demostrado incluso en ensayos muy claros cómo el abuso de la autoridad llega a darse. Recuerdo un experimento que se hizo no recuerdo bien la universidad, pero se realizaban un estudio de personas que eran simulando que eran custodios y simulando que eran detenidos. Y el abuso se empezó a dar en ese sentido, de quienes sentían la autoridad contra quienes eran, en este caso, la simulación de detenidos, y ni siquiera pudieron terminar el experimento. Lo mismo sucede, te enfermas de poder. A las personas la ideología no les interesa. Hay personas que pueden cambiar de partido como cambiar de zapatos. Y lamentablemente, porque la orientación que puede dar de una ideología humanista quiero decir en el sentido de interpretar y centrar la actividad de la persona como esta parte material y espiritual que yo te decía, pasa a decir que lo más importante es el poder, el Estado y el estatismo, que se convierte en el todopoderoso, para que los ciudadanos están para servir al Estado, y no es exactamente al revés. Entonces, entre estas dos ideologías, México se la ha pasado rebotando constantemente. Pero la ideología pragmática de estar con el poder, con el estatismo, es hoy un imperativo. Pero me parece que cuando no se tiene esa convicción filosófica debidamente sentada, es fácil cambiar de poder, porque la ideología que tienen es el poder por el poder mismo, sin importar por qué partido sea, ¿no? Pero es que entonces ahí
la política y la vocación de servir ya no están cumpliendo su función. Ya no estás jugando a la política por la vocación de servir. Estás jugando solamente por querer la acumulación del poder. Esos son los políticos que no necesitamos en México ni en ninguna parte del mundo. Bien dice el dicho, ¿no? Más bien dice, suelta el perro para ver hacia dónde corre. Claro. Entonces, ya no estás teniendo políticos profesionales, ya no estás teniendo políticos con ese amor a México. Son políticos con ese amor a ellos mismos y a tener y a conservar y a acumular el poder. En este México que hoy nos toca vivir, en un populismo autoritario que muchos jóvenes no les tocó vivir en las épocas del autoritarismo. Hay veces que me decía un joven la vez pasada, hace unos días, me decía, oye, es que estamos regresando al pasado. Dije, no, pues ojalá regresamos al pasado, estamos regresando al antepasado. Sí. Es decir, el PRI era mucho menos autoritario de lo que hoy vemos, ¿no? La concentración del poder que se está dando es verdaderamente aplastante, porque nos va a limitar libertades, nos va cortando libertades de pensar, de actuar. Recientemente acaban de destituir al fiscal de una manera verdaderamente absurda. Dice que le van a dar una embajada, pero no saben cuál. Y Yo escuché que la de Alemania, ¿no? Bueno, en el momento, no sabían de cuál embajada. Uh-huh. No, el mismo fiscal no sabe cuál embajada. Bueno, pues entonces, ¿por qué renuncia? Sí. Haciendo una sesión express del Senado para la renovación. Y eso es la concentración del poder. Y la concentración del poder en ninguna parte del mundo ha sido a favor de los ciudadanos. No ha sido a favor de las libertades o de la posibilidad de crecimiento y de desarrollo personal y económico. Son exactamente al contrario. Por eso es que hoy buscar el mejor régimen no es aquel que te permite la libertad plena, que puedas tú desarrollarte plenamente en tu familia, que puedas tú desarrollarte en cada uno de los aspectos a los que tú te quieras dedicar, pero que encuentres oportunidades y que no te diga el Estado qué tienes que estudiar, qué tienes que decir y cómo tienes que pensar. Hoy lo que está sucediendo, incluso desde la escuela, es que te enseñan que solamente hay una forma de pensar y todo aquel que se opone a lo que dice el sistema es ilegal, es conservador, y me parece que ese te restringe, fascista, ¿no? Y de ultraderecha. Y entonces te van limitando capacidades. Y entonces ves que hay aspectos que son lamentables, como el crecimiento de la delincuencia organizada, a personas, campesinos que no tienen lo suficiente para poder salir adelante, a los hospitales donde no hay medicamentos, donde por más publicidad que se realice, instituciones que desaparecieron y que hoy las que quedan pues son personas que están al servicio del mismo poder autoritario. Derechos humanos dice, oye, pues ya, como a quién defienden en ese sentido. Sí, claro. Entonces, se destruyeron las instituciones, se concentra el poder y por supuesto los que están bien son los que están en el gobierno. Son los que están en el gobierno porque les permite hacer grandes negocios con gran poder de corrupción en ese sentido, pero los ciudadanos estarán viendo limitadas sus capacidades. Eso va a ir generando una inconformidad social cada vez mayor que se desborda, como la manifestación que vimos el 15 de noviembre, donde tarde o temprano, quieras o no, la verdad es que se reprimió a los manifestantes. Si son jóvenes o no, se manifiesta descalificándola con anterioridad. No importa que la edad de los manifestantes, no importa que estaban ahí. No, importa que estaban ahí. En el fondo lo que se estaba protestando es por inseguridad. ¿Existe o no un problema de inseguridad? Sí, claro. Si existe, entonces, pues qué bueno que se manifiesten. Y el gobierno debe lejos de echarle culpas a un gobierno que hace 20 años, que fue Felipe Calderón, pues debe tomar las riendas y decir, es responsabilidad mía y me comprometo a darle seguridad. Definitivamente. Y debe aplicar la ley. Ahora resulta, yo lo que veo, recientemente lo acabo incluso de publicar, que hoy a alguien que se ve, digamos, acusado, por lo menos mediáticamente, sobre delitos de narcotráfico, tráfico de influencias y corrupción, pide la destitución del fiscal y el fiscal renuncia por andar investigando a un presunto delincuente, ¿no? Sí. Y bueno, es el único país en el mundo que seguramente el presunto delincuente pide la destitución del fiscal y se lo dan. O sea, pero esperemos, pues,
siempre ser optimistas y buscar que se den las condiciones de un México mejor. Además, la narrativa política de hoy en día es bastante agresiva, ¿no? Y creo que se está confundiendo un poquito la libertad de expresión con un libertinaje para estar dañando a las personas directamente. Tal es el caso, por ejemplo, ahora que la viuda de Carlos Manso, que en paz descanse, toma posición de la presidencia municipal de Uruapan, que sale el senador Fernández Noroña a decir que ya está ambicionando el poder. Claro. Está irrespetando su luto, está irrespetando a una persona, está irrespetando a una mujer, y puede ya cualquiera salir a decir cualquier tipo de cosas y sin consecuencias, ¿no? No solamente la viuda, yo creo que el régimen es este esquema que yo te decía. O sea, es el poder fascista donde descalifica a los que piensan diferente. Anteriormente, pues el mismo Carlos Manso, anteriormente el líder de los limoneros, los transportistas, los campesinos, cuando empiezan a protestar, los descalifica diciendo que son de partidos políticos y que son dirigentes de partidos políticos. De alguna manera no se permite la disidencia de pensamiento, porque entonces es acusado de opositor, apátrida, cosas así por el estilo, ¿no? Donde realmente hay un pueblo que tiene muchas necesidades de tener posibilidad de comercializar. Bueno, en Michoacán hay algunos productos que tienen un sobrecosto del 20% por la extorsión que se da. Es decir, el régimen ha tomado, como en muchas partes del mundo, afortunadamente, hay lugares que ya viene en retroceso este populismo autoritario y donde hoy los jóvenes, en lo particular, están viendo que están viendo canceladas oportunidades y están decidiendo votar por la libertad, por la familia, por un régimen mucho más plural, mucho más. Si hay digamos, un voltear hacia la derecha en este sentido, ¿no? De decir, oye, no, pues yo voy contra el sistema, y el sistema hoy lo representa Morena, y lo representa Claudia, y lo representa toda la concentración del poder que están dando. Falta que, salirnos un poco más de las redes sociales, aprender a tener un pensamiento y construir un pensamiento crítico que lleve finalmente a tener una narrativa diferente. Hoy existen diversas narrativas, pero están sueltas. Los mismos empresarios, los jóvenes, los campesinos. Falta el líder que pueda aglutinar todo un movimiento a favor de las libertades, a favor de cómo podemos vivir mejor y que se discuta una alternativa a través de una narrativa diferente que pueda enfrentar el autoritarismo y el populismo. Bien, me estás comentando que hace falta un líder, ¿no? Hace falta un liderazgo fuerte y que puedas confiar en él. Pero creo que también en este momento tendríamos que hacer una reflexión sobre qué fue lo que llevó a México a estar en esta situación ahora. Fueron los gobiernos pasados, que la gente se empezó, ese mismo hartazgo que estás diciendo que la gente está sintiendo ahorita, también lo sintió en el momento con gobiernos panistas, también lo sintió con gobiernos priistas. Hay que reconocer qué es lo que estuvo mal. Los gobiernos panistas estadísticamente sí han sido los mejores que ha habido, ¿no? Estadísticamente, lo que es la realidad, pero también tuvieron muchas fallas, casos de corrupción, o sea, también le fallaron a México, el PAN también le falló a México, el PRI también le falló a México, ahora Morena, pues, está fallándole a México. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar otra opción? ¿Qué futuro le espera a México si todos los partidos políticos que han estado en el poder, PRI, ustedes como el PAN, ahora Morena, todos le han fallado a México? Mira, digamos que, si me permites la expresión, pero hay niveles, es decir, fallamos la verdad, menos. ¿Dónde hay más fallas? ¿Dónde hay más fallas? Mira, como toda institución humana, como son los partidos políticos y como son las instituciones públicas, por supuesto están sujetas a cometer errores. Uh-huh. Yo mismo lo puedo decir en mi propia administración. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando tuvimos conocimiento aplicábamos de manera directa la ley. Aplicábamos directamente la ley y las sanciones correspondientes, ¿no? Y me parece que en el régimen de impunidades es cuando se empiezan a limitar, cuando empieza a ponerse límites al poder. Yo, ¿qué te diría? Yo siempre muy satisfecho de mis compañeros en el ayuntamiento, por ejemplo. Y finalmente, por ejemplo, recibimos 600 policías, entregamos 800, pero destituimos a 200. Es decir, cuando pero había... con causa, ¿no? Exacto, cuando había causa. Entonces, cuando vas
construyendo un equilibrio, cuando vas construyendo la necesidad de que no exista impunidad y que el que la hace la paga, en ese sentido empiezan a corregirse las instituciones en ese sentido. Y ya hay consecuencias directas. Qué bueno, en un momento dado, que se dio lo de las toallas Gate allá con el caso de Vicente Fox, porque abrió una etapa nueva en México de la transparencia y de apostar a la transparencia y de generar instituciones para poder, como el Coneval, para que pudiera medir la pobreza y definir la que era la pobreza y cómo se daba, me parece fundamental. Me parece fundamental. Entonces, crear instituciones para que sean el equilibrio y el contrapeso de lo que se da. Entonces, cada una ha fallado, sí, pero digamos que se crea la medicina para corregir esa falla institucional que se tiene y que la intervención pública no quede al margen. Hoy vemos, por ejemplo, el más grande robo de la historia, el huachicol fiscal, y no pasa nada. Y vemos Egalmex y no pasa nada. Y todavía le premian con otro cargo. Me parece que esas son fallas que se van cuando no se corrigen. Y lejos de eso, por eso tenemos más muertos en la seguridad pública, por eso tenemos más desaparecidos, por eso tenemos más enfermos, más muertos de cáncer. Casi 800,000 personas perdieron la vida con el COVID por manejo irresponsable, porque siguen existiendo personas que no tienen medicamentos. Entonces, cuando no hay instituciones, la democracia no solamente es ir a votar, la democracia es también tener las instituciones lo suficientemente fuertes para que puedan ellas hacer frente a la impunidad, a la corrupción y poner los niveles. Me parece que eso es lo que está faltando en este país porque se pueda corregir. Aquí el primero que levanta la voz, Carlos Manzo, y pide auxilio, le quitan 200 guardias nacionales que tenía, le dejan los 14 que no se los dio el gobierno por buena gente, se los dio por un mandato judicial que él desde que era candidato solicitó apoyo y por orden judicial le mandaron los 14. Le quitan 200 y dijo, eso le están quitando a Uruapan, decía él, le están quitando a Uruapan la posibilidad. ¿Y qué pasó? Lo callaron como muriendo. Le costó la vida misma. Al líder de los limoneros, pues le pasó más o menos lo mismo. Y si así vamos, pues la verdad es que al que alza la voz, la moraleja sería que al que alza la voz es sujeto o bien de una revisión del SAT, directamente le cae el empresario que quiera alzar la voz, como teníamos instituciones muy fuertes que hablaban con toda la verdad de las fallas gubernamentales, y lo podemos saber precisamente porque había la transparencia y porque había hoy prácticamente el 99% de las solicitudes de transparencia son contestadas de forma negativa. No existe información, información reservada, y me parece que eso es un detrimento en perjuicio de los ciudadanos y de la libertad que tienen los ciudadanos de saber en qué se gasta su dinero, en qué se gastan sus impuestos. Claro, definitivamente. Ya para ir finalizando, en Toluca, ¿cuál es el panorama para la Acción Nacional? Muy promisorio, digamos. Primero, este relanzamiento que ha hecho el PAN, este relanzamiento que seguramente llegará a impactar en la sociedad, yo lo vi en las campañas pasadas, hemos crecido de manera significativa. Toluca se volvió a revivir, digámoslo así, en el número de simpatizantes, el número de votos que fue creciendo en ese sentido. Y que veo un renacer, primero de mis compañeros del PAN, donde están mucho más animados, mucho más abiertos. Esperemos que ese impacto llegue a la sociedad y que se animen muchos ciudadanos. Aquí yo directamente lanzo la convocatoria. Si tú quieres ser candidato, inscríbete, acércate al PAN. Verás que desde nuestra aplicación se puede y es fácil aspirar a ser candidato, siendo ciudadano, no tienes que estar afiliado al PAN, no te preocupes, sino que nuestra fortaleza han sido siempre los ciudadanos. No hemos mantenido una estructura corporativa o cosas así por el estilo. Abiertos a recibir candidatos, los mejores han sido justamente los que vienen de afuera, y yo veo un renacer. Estamos en búsqueda de líder, a lo mejor eres tú, a lo mejor es un joven que está ahí con la inquietud de ser político y que se atreva a dar ese primer paso, porque me parece que tiene todo para poder convertirse en aspirante y aprender muchas cosas. Cada vez que tengas la aspiración, que te acerques y que veas que sí se puede construir una candidatura. Yo suelo decir frecuentemente, como una canción de José que dice, soy un sueño que sí se cumplió, porque un joven que nació en una comunidad rural
llegó pues, a ocupar hasta ahorita la máxima responsabilidad que ha tenido un panista, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y si se dio en mi caso, yo creo que hay muchos más casos que pueden darse a jóvenes que sin tener los recursos suficientes pueden desarrollar una vida política, una vida social y sobre todo pues, económica, de bienestar personal y familiar. Excelente, además acompañado de un gran mensaje, ¿no? De un mensaje de motivación, sobre todo por la experiencia propia, vivida en carne propia definitivamente, ¿no? Juan Carlos, para ya finalizar, ¿qué consideras que es lo bueno que tiene México? Bueno, lo primero que tiene México es su gente, invariablemente. Tiene valores importantes. El valor de la honestidad, el valor de la libertad, de la familia. Hoy no lo quieren arrebatar. Hoy existen ya sombras que luchan porque tú dejes de pensar, dejes de construir una familia, dejes de construir valores. Te quieren someter a una filosofía woke traída de otras formas de pensar. Te quieren menospreciar la vida, donde a veces puede ser mayor sanción quitarle la vida a un árbol o a un gato o a un perro que a la vida de una misma persona. Esos son valores que no podemos perder. Hay que apostarle a la libertad, hay que apostarle a nuestros valores, a lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y la tierra de nuestros padres y nuestros abuelos es la patria. La patria es esa donde queremos luchar y se comienza en la familia, se comienza aprendiendo sus valores para poder desarrollarnos plenamente y llevarlo a la patria. Necesitamos que esos valores que tiene la familia los pueda proyectar en el gobierno. Y en la medida que podamos proyectar en el gobierno, esta patria tendrá ahora sí un mejor gobierno, hecho no solamente para un grupo, para una élite, hecho para todos, para que cada quien se pueda desarrollar en el campo que quiera, con plenas libertades de estudiar, de creer en lo que tú quieres, de poder hacer y dedicarte a la actividad que tú desarrolles. Si tú te dedicas al deporte, si encuentras la oportunidad en el arte, la música, la pintura, en cada una de ellas, incluida la política, puedes hacerlo con toda libertad, sin temor a que algún día puedas ser reprimido o golpeado y que algún día puedas encontrar tu proyección temporal y eterna para satisfacción tuya, de tu familia, y seguramente este país será mucho mejor. Excelente mensaje. Juan Carlos, si alguien del auditorio quisiera comunicarse contigo, ¿cómo podrían contactarte? Bueno, lo que más suelo utilizar últimamente es el X, antes Twitter, y ahí me encontrará como Juan Carlos MX17, o bien en el Facebook Juan Carlos Núñez Armas, así completo. En las dos formas ahí me encontrará. En uno publico más cosas políticas y en otro. Y pues por supuesto, yo publico, cada 8 días escribo, si se puede decir el nombre de Digital Mex. Ahí encontrará mi forma de pensamiento. Yo tengo varios años escribiendo en varias columnas cada jueves. Ahí me va a encontrar mi forma de pensamiento. Entonces, pues habrá muchas cosas que decir sobre la política, sobre el bien común. Y aunque seamos una voz en el desierto, me parece que como la gota de agua, estar permanentemente y constante haciendo y diciendo lo que debe ser en este país, deberá generar una nueva dinámica de forma de pensamiento crítico para construir el bien común. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de venir aquí con nosotros. Ha sido una entrevista realmente nutritiva, ha sido una entrevista que me ha gustado mucho. Estamos comprometidos siempre con la transparencia y con la libertad de expresión. Entonces, pues, sea siempre bienvenido aquí con nosotros y nuevamente te agradezco. Pues al contrario, Eberto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad también de dirigirme a tu público. Y ahí estamos. Yo me comprometo, por supuesto, pues, a responder a todas aquellas preguntas que vengan sobre la entrevista y sobre cada una de los planteamientos que tenga para bien o para mal. Yo le entro al debate y me gusta. Y qué mejor que sea también en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Mexican Podcast. El día de hoy nos hemos quedado con bastante información para poder reflexionar sobre el panorama de la política en México. Agradecemos siempre a la Universidad UM, quien es patrocinador oficial de nuestro podcast. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. Yo soy Eberto Cano Plata y nos vemos a la próxima. La política, cuando se mira con honestidad, deja de ser una lucha por posiciones y vuelve a ser lo que siempre debió ser, un ejercicio de humanidad. Un espacio donde se entrelazan decisiones, historias, aciertos, errores y la voluntad sincera de construir bienestar para otros.
Quienes han recorrido este camino por años saben que el poder no transforma a la gente, la revela convicciones, miedos, fortalezas y límites. Y por eso, el servicio público exige algo más que técnica, exige carácter, ética y la disposición de mirarse de frente, corregir y seguir. En un país que atraviesa cambios profundos, detenernos a escuchar a quienes han sido parte de la vida pública nos recuerda algo esencial, que una ciudad no es una estructura, sino un tejido de vidas, que gobernar no es administrar, sino acompañar, y que los mejores liderazgos no nacen del cargo, sino de la conciencia. Porque al final, más allá de los discursos, de los resultados, de las batallas políticas, lo que realmente importa es la huella que queda en la gente, la que permanece en la memoria colectiva mucho después de que los periodos terminan, la que hace que una ciudad sea un lugar más digno, más justo y más habitable. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la política vuelve a ser humana y donde las trayectorias se miran con profundidad. Esto es Mexican Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. ¡Hasta la próxima!